bienvenidas a un nuevo programa de Ellas Hoy, un espacio donde hablamos con mujeres que de alguna manera se insertan en el ámbito de la política con la idea y con las ganas de una sociedad mejor. Hoy estamos con Sonia Aleso. Ella es secretaria general de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina y de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, de AMSAFE. Sonia, ¿cómo estás? Un gusto. Primero preguntarte y hablar un poco sobre tu rol como mujer. Ocupás espacios de decisión muy importantes y espacios que quizás antes eran mayormente ocupados por hombres. ¿Te costó llegar a donde estás hoy por ser mujer? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Sí, yo creo que a cualquier mujer ocupar un espacio importante, sea en el sindicalismo, como en mi caso, como en la política o en cualquier otro desarrollo profesional, el esfuerzo es mayor siendo mujer. Tiene que ver con una larga lucha de las mujeres. Yo creo que somos parte de una generación que viene peleando por el avance de los derechos de las mujeres. Me parece que eso influyó también mucho en el crecimiento de la participación de mujeres en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las sociedades de todo tipo, en la política. Hemos participado de leyes que tienen que ver con el protagonismo de las mujeres, como las distintas leyes de cupo, como la ley de educación sexual integral, como distintas leyes que de alguna manera incidieron en problemáticas que son específicas, son generales de la sociedad porque apuntan a una sociedad mejor, pero también son específicas de las mujeres. ¿Dónde inicias tu militancia gremial? ¿Qué te invita a empezar a participar y a pelear por los derechos de los trabajadores docentes? En la escuela, yo era delegada de ANSAFE, en mi escuela, con mis compañeras y mis compañeros, y me fui acercando al sindicato. Me pareció un lugar muy importante luego del retorno a la democracia. Nosotros, hay que pensar que mi generación vivió la adolescencia en la dictadura. Ese no es un tema menor. Muchas de nosotras fuimos adolescentes en plena dictadura y entramos a la universidad en la dictadura. Así que el hecho de la vuelta a la democracia significó para mi generación un paso importantísimo, una reconquista de derechos, no solamente sindicales, la democracia, el tema de los derechos humanos, el juicio a las juntas, marcó significativamente a una generación completa y en particular, bueno, las luchas de la Carpa Blanca, de la Marcha Blanca primero, la Carpa Blanca después, fueron luchas también protagonizadas por maestros y maestras de todo el país, las luchas acá en la provincia. Y eso, de alguna manera, fortaleció. Fueron años de muchísima participación, de un contexto de mucha ebullición, de mucho avance, que posibilitó que muchísimos jóvenes en ese momento nos volcáramos a participar en distintos lugares. La política educativa atravesó diferentes cambios a lo largo de la historia, desde el sistema polimodal a la educación orientada. Ante la gran deserción que existe en el nivel primario y secundario, no solo en la pandemia, sino también históricamente, ¿qué es lo que falla? ¿Falta inversión? ¿Falta otra metodología de aprender y de enseñar? ¿Son las ideas que traen los gobiernos? La gran deserción es un mito. La escuela primaria tiene hoy la casi totalidad de los chicos en la escuela, y la escuela secundaria, que se votó la obligatoriedad no hace tantos años. Hay que recordar que hasta hace no muchos años la escuela secundaria no era obligatoria. Argentina, junto a muchos países del mundo, hizo la secundaria obligatoria, y eso generó la posibilidad de que muchos chicos y chicas que no iban a la escuela secundaria pudieran ir a la escuela. Ustedes tienen que pensar que la ley 1420, la ley de educación laica, gratuita y obligatoria,
que tenía que ver con las escuelas primarias, tardó 100 años en su implementación. O sea, la educación no es soplar y hacer botella, no es que uno sanciona una ley y al otro día todo cambia, sino que la educación es una tarea, primero de políticas estatales, no partidarias, sino de grandes acuerdos nacionales, como son la Ley Nacional de Educación, que se votó por unanimidad casi, la Ley de Financiamiento Educativo. Ahora, hay un tema que vos mencionaste que es correcto, que es el de financiamiento de la educación. Cada vez que un gobierno neoliberal o de derecha asume, desfinancia la educación. Y cuando eso sucede, retrocedemos 10 años. Para que haya educación gratuita, laica, de calidad, de alto valor científico, tiene que haber inversión educativa, lo mismo que para las universidades o para la cultura, o para la ciencia y la tecnología. O sea, se requiere inversión para que realmente las cuestiones se solucionen. Nosotros tenemos todavía que avanzar más en la inversión educativa. Ahora, sí, la pandemia generó que muchos chicos, producto de que no tenían las netbooks, las notebooks, hay que recordar que en el 2016 se cortó un programa tan importante como Conectar Igualdad y recién ahora se vuelven a entregar computadoras a las chicas y a los chicos de las escuelas, tanto primarias como secundarias. Significó un problema para los sectores más populares, más desfavorecidos, porque no es lo mismo poder tener educación virtual si vos tenés conectividad, si vos tenés netbook, si vos tenés una familia que colabora, que te ayuda, que sostiene, a un niño que está solo o que no tiene el acompañamiento adecuado, o que no tiene conectividad, o que no tiene computadora. Eso provocó que en los 2 años de pandemia o el año y medio que estuvimos sin clases presenciales, haya chicos y chicas que dejaron la escuela temporariamente o tuvieron conexiones frágiles. Porque nosotros decimos, hay una cosa que sucedió, que no es que dejaron la escuela, no es que se fueron de la escuela, tuvieron esas trayectorias fragilizadas. Se está trabajando mucho en eso. En Santa Fe se recuperaron muchísimos chicos. En el país también hay que seguir recuperando, no solo que los chicos vuelvan a la escuela, sino que esos contenidos que dejaron de dictarse por problemas sociales, pero no educativos, se acompañen, tengan un acompañamiento adecuado a esa trayectoria escolar. Para eso hace falta políticas públicas generales. Yo insisto mucho en el tema de que no hay que partidizar los temas educativos. Cuando uno ve los países que de alguna manera uno piensa que son avanzados o conoce cuestiones de políticas de avance en educación, hay determinados presupuestos que nadie discute. La gratuidad para todos los niveles, el tema de que los edificios escolares estén en condiciones, el tema de que todos los chicos tengan doble jornada, el tema de que todos los chicos tengan su computadora, su sala de estudio, su acompañante al estudio, en el caso de la escuela secundaria, su tutor o un grupo especializado para tratar problemas que tienen que ver con la adolescencia, su biblioteca, sus bibliotecarios, sus profes de educación física, de recreación, de deportes, de arte. Bueno, eso hace falta para que la escuela esté bien, y eso no debería ser algo que se discuta como una diferencia política, porque debería ser un presupuesto de cualquier partido democrático que se precie defender esa educación pública, gratuita, laica y de calidad para todos y todas. Eso me parece que en eso estamos en deuda, porque cada vez que uno discute estos temas se partidizan y eso le hace muy mal a la educación. Y además se tiende a poner en la educación problemas que no resolvió la sociedad. Porque si hay una sociedad desigual no le podemos echar la culpa a la escuela. Si hay 50% de chicos pobres, no podemos decir que la culpa la tiene la escuela. La escuela, de alguna manera,
sostiene esa realidad tan difícil, pero creo que nosotros tenemos como sociedad, no solo los que gobiernan, sino todos, los argentinos, las argentinas, los santafesinos, decir, bueno, estos presupuestos básicos no se discuten, que todos los chicos tengan acceso a una educación de calidad, que estén en un edificio digno donde no se llueva, ni se electrifique la pared, ni no tengas una computadora, ni un bibliotecario, o te falte maestra de plástica o de dibujo. Bueno, esas cosas me parece que haya un número adecuado de alumnos, no 40 en un espacio reducido donde hay que saltar la silla del otro para poder salir al recreo. Bueno, ese es un tema que pasa en muchas provincias y que tiene que ver con que en realidad no es que hay una educación, hay 2 o 3 según el sector al que representás, y eso es una barbaridad. O sea, según donde te tocó nacer o donde te tocó vivir, es la educación que recibís. Eso no puede ser, porque la educación, por eso yo digo que cuando muchos se llenan la boca hablando de Finlandia o de Suiza o de Suecia, no saben que o de Canadá, no saben que en esos países la educación es pública para todos. Sí. Pública, totalmente pública. Entonces me parece que, y el Estado financia eso, y bueno, y tienen unos edificios que no son, que son austeros, pero tienen todo. Y me parece que eso es fundamental, y tienen, en la mayoría de esos lugares tienen doble jornada. Entonces, los chicos tienen un comedor al mediodía, asisten a la mañana, tienen un comedor, a la tarde tienen actividades que son electivas, donde uno puede trazar distintas trayectorias, donde uno puede ir a un idioma, a computación, a un deporte, a algo artístico, y en el otro año puede rotar. Bueno, hay determinadas cosas que nosotros necesitamos estudiar, los sistemas que son eficaces, que para aplicarlos funcionan acá, para poder aplicarlos acá, porque se habla mucho pero se conoce poco. Yo a veces leo notas en los diarios y digo, bueno, realmente hay un gran desconocimiento de la cuestión educativa. Nosotros como el CETERA somos parte de la Internacional de la Educación, conocemos lo que pasa en cada parte del mundo. Sonia, con la emergencia sanitaria mundial que atravesamos y lo que esto significó, con la intensificación del uso de la tecnología, iba a eso, hay especialistas que hablan de un cambio de paradigma en el modo de dar y tomar clases. También iba esto de la metodología. Como docente y delegada gremial, ¿lo ve de esta manera? ¿Qué piensa al respecto? Yo pienso que hay cambios que vinieron para quedarse, creo que sí. No creo que sea un cambio de paradigma, porque si hay algo que la pandemia enseñó... A ver, dividiría de esta manera la respuesta. Hasta la pandemia, los neoliberales o varios grupos económicos que bancan la privatización y mercantilización de la educación decían que íbamos a un esquema donde no iban a necesitar maestros los chicos, que con tutores, un televisor y una computadora se podía trabajar. Nosotros sosteníamos que el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, el director eran insustituibles y que la tecnología era una herramienta más, como había sido en siglos anteriores otro tipo de herramientas. Es una herramienta más que ayuda, por supuesto, pero que no sustituye. Ahora, todos los estudios de los grandes popes, de tanto de derecha como de distintos sectores, de centro y socialdemócratas, se están planteando es que el maestro, la maestra, el profesor o la profesora son insustituibles. Y si un problema tuvieron los países en la pandemia es el tema de la presencialidad. Incluso, hace poco leí una nota en el New York Times que planteaban que bueno, que había toda una discusión en Estados Unidos acerca de que las élites, las grandes élites de los países centrales debían educarse con una fuerte presencialidad y que le dejáramos al tercer mundo o a los países menos desarrollados el tema de las tutorías virtuales o la asistencia en forma virtual.
porque la pandemia les había demostrado que la presencia era insustituible. O sea que si eso piensan los que han criticado históricamente la educación pública y los que han defendido la mercantilización, viene a dar la razón a algo que nosotros sostuvimos, que tiene que haber herramientas tecnológicas, por supuesto, que tiene que haber dispositivos tecnológicos, pero que esos dispositivos tecnológicos son herramientas como antes eran el ábaco o el mapamundi, el globo terráqueo y muchos de las herramientas con las cuales nosotros nos formamos en la escuela primaria. Digamos, lo que sí hay un cambio que por supuesto es muy, pero muy interesante en el sentido de cómo va a influir la inteligencia artificial. Ahora, esto no es solo en la escuela, esto hoy se discute en el mundo para la vida cotidiana. O sea, nosotros vivimos rodeados de inteligencia artificial. Nuestro teléfono es inteligencia artificial, los semáforos de inteligencia artificial. En algunos países controlan la pandemia con inteligencia artificial y te dicen si podés o no salir de tu casa. Es una sociedad vigilada con un gran ojo, al modo de Orson Welles, ¿no? Habría que también pensar en los efectos sobre la libertad en ese sentido. Me parece que es un debate que está instalado. En el tema educativo, el tema de la inteligencia artificial se está hablando mucho, porque se está hablando en los otros temas, se está hablando en la UNESCO, se está hablando en los foros internacionales, se está hablando en la internacional mundial, se está hablando en los países avanzados. Yo creo que nosotros tenemos que sostener la necesidad de que los estados, tanto provinciales como nacional, provean a las escuelas, especialmente a las escuelas públicas, de dispositivos tecnológicos y que además haya tiempos para enseñar el manejo de las redes y también para poder pensar en el tema de cómo uno hace un uso inteligente de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque también las nuevas tecnologías han traído el odio, el racismo, las fake news, el tema de la misoginia, en muchos casos el burning up, bueno, cuestiones de acoso, ciberacoso, que son cuestiones que hoy el mundo también está mirando y está discutiendo sobre eso. Me parece que es un tema como para prestarle mucha atención. Ahora, hay una gran discusión, en el 2020 hubo una gran discusión sobre el tema de la carga horaria. Para el docente la virtualidad fue mayor responsabilidad, mayor cantidad de tiempo que invertir. ¿Qué pasa con las mujeres, ¿no?, que además ocupan cargos de cuidados en la casa? ¿Se vio más intensificado eso en la pandemia? Sí, claro. ¿Y ahora sigue? Sí, claro. Yo creo que hay un debate. Nosotros estamos trabajando con mujeres sindicalistas y políticas de todos los partidos y sindicalistas de todos los sindicatos una nueva ley de cuidados. Nosotros necesitamos una nueva ley nacional de cuidados. En realidad, si nosotros hablamos de feminismo y de perspectiva de género, no puede ser que los niños y niñas estén al cuidado solo de las mujeres y que los adultos mayores estén solo al cuidado de las mujeres o mayoritariamente al cuidado de las mujeres. En nuestro caso eso se siente mucho más porque nuestra profesión es una profesión mayoritariamente femenina. Entonces eso tiene como una afectación muy grande. Y te doy un ejemplo. Un marido médico y una esposa profesora. Se enferma el hijo. ¿Quién pide licencia? La mujer. Un marido empleado de comercio, una mujer maestra, se enferma la suegra. ¿Quién pide licencia? La mujer. Pero después, cuando uno discute las estadísticas, hablan del ausentismo de las mujeres o docentes. Ahora, las mujeres son las que sostienen triple empleo, porque las mujeres trabajan en la escuela, trabajan en el trabajo escolar,
para poder hacer es trabajo no pago. O sea, vos tenés en cualquier otro lugar, salís de la Unión Obrera de una fábrica, te hacen dar, terminaste tu turno y bueno, te llevas tarea a tu casa. Una directora, una maestra, una profesora sale del turno y tiene una profesora, el otro día hablaba por teléfono una amiga, 600 pruebas que corregir, porque trabaja en 5 escuelas. Una directora trabaja turno extra porque tiene comedor, copa de leche, los padres, las entrevistas y todo lo pedagógico, y si se rompió el gas, y hacer de arquitecta, y hacer de psicóloga, y hacer de plomera, y cuántas cosas más le están pidiendo a las directoras. Esas mismas mujeres son las que además cuidan la casa, planchan la ropa, lavan, porque las tareas femeninas terminan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Entonces, cuando nosotros decimos el patriarcado se va a caer, no lo decimos porque queremos que los hombres... No, queremos igualdad de condiciones en el trato. Porque además las tareas mayoritariamente femeninas están mal pagadas. Y entre otras cosas, una de las cuestiones que se discute desde hace mucho tiempo es por qué la profesión de docentes, por qué Sarmiento trajo maestras. Hay varios trabajos sobre eso muy interesantes, que hay varias investigaciones y tesis de por qué. Bueno, porque las mujeres eran más baratas. Entonces, no es un tema menor el tema de esa discusión. ¿Qué me parece que, como una cuestión propositiva, que estamos discutiendo nosotros? Para darte un ejemplo, una maestra que tiene que llevar a su hijo a una guardería privada, porque no hay guarderías públicas, cambia el sueldo. Y eso no lo piensa nadie. Entonces, ¿qué debería suceder? Que el Estado reconozca la guardería o que haya guarderías públicas. Igual que jardines, que nosotros le llamamos más que guarderías, jardines infantiles, porque ahora la obligatoriedad es a partir de 4 años. Bueno, ¿qué hacen las maestras, las profesoras o el resto de las trabajadoras? Porque esto no es que le pasa solo a las maestras, le pasa a una empleada de comercio, le pasa a una universitaria que trabaja en la universidad, le pasa a una trabajadora de un rubro de servicios o de un rubro privado. No hay lugares estatales, entonces las mujeres cambian el sueldo. Pero no nos pasa solo en la profesión de docentes. Vos podés hablar con una empleada de comercio y te va a decir, bueno... Entonces, una de las cuestiones que nosotros estamos planteando es que tiene que haber jardines infantiles, por lo menos a partir de los 2 años, que abarquen los 2 y 3, que sean estatales, que sean públicos y que sean de calidad, atendidos por profesionales, no atendidos por personas que no tienen ni título y que después tenemos los problemas que tenemos que aparecen en las tapas de los diarios, ¿no? Después, ¿quién se ocupa de los adultos mayores? Es un tema que la sociedad se niega a discutir públicamente. ¿Quiénes cuidan a los adultos mayores? Tiene que haber una política de cuidado estatal sobre los adultos mayores. Porque no puede ser que un adulto mayor que viva solo no tenga quien lo cuide si no tiene plata. Eso no puede ser. Vos en cualquier país desarrollado, el Estado le provee a los adultos mayores un cuidador o una cuidadora pago por el Estado. Lo mismo que un jardín infantil o guardería estatal. Entonces, cuando nosotros a veces, cuando se habla de educación y se castiga tanto a la educación, me dice, bueno, pero queremos hablar de las cosas que acá no se hablan. Cuando dicen, bueno, porque en Finlandia, porque en Suecia, según las modas, puede ser Finlandia, puede ser Suiza, puede ser Suecia, puede ser Francia, según las pruebas PISA. Ahora, lo que nadie te dice, el otro día yo escuchaba a una funcionaria, diciendo, según las pruebas de la OCDE, la jornada extendida y la cantidad de días de clase, y nombraba varios países. Lo que no decía y omitía la funcionaria es que en esos países hay jornada completa. Y hay estas escuelas que yo te digo, donde vos a la mañana
tenés los contenidos curriculares, las materias más duras, pones más énfasis en las disciplinas medulares, y después por la tarde vos tenés primero almorzás en el comedor escolar digno y con comida saludable, y por la tarde tenés alguien con quien hacer la tarea si necesitas. Tenés una biblioteca disponible para investigar, tenés deportes, tenés dibujo, tenés plástica, tenés arte, tenés un espacio físico adecuado, y después salís de la escuela. Entonces sería otra cosa, ¿no? Hay sectores que manifiestan que la educación argentina está en crisis, sobre todo luego de las medidas que tomó el Ministerio de Educación Nacional, sobre los métodos de evaluación y la acreditación de conocimientos, donde se juntaron también 2 años en uno con el tema de la pandemia. No hubo repitencias y hubo ciertas facilidades para aquellos que tenían problemas para aprobar. ¿Qué opina sobre esto? Yo separaría el tema de la evaluación del otro. Bien. Primero, la evaluación, el sistema educativo siempre evalúa, porque la evaluación es una parte del proceso educativo. No es una parte que se externa al proceso educativo. Lo que estos sectores dicen, en realidad lo que están planteando es otro tipo de evaluación ajena al sistema educativo. Más que nada hablan de las pruebas estandarizadas, PISA, Aprender y algunas otras que son fomentadas por el Banco Mundial o por los distintos organismos internacionales. Primero, esa gente, a esas personas hay que decirles que ninguno de estos organismos son organismos educativos. PISA es una parte de la OCDE. La OCDE es la Organización Internacional del Comercio. ¿Qué busca en el tema de las pruebas PISA? El comercio educativo. ¿Cuál es el objetivo de la OCDE? Primero, evaluar, decir que saliste mal en las evaluaciones como país, venderte primero la prueba, porque Argentina paga por estar en PISA, después venderte la receta, primero te enferman y después te recetan el remedio, después te venden la formación, después te venden los libros, después te venden los tutoriales de información. Es una organización internacional de comercio, no se dedica, no es... La gente cree que PISA es una organización humanitaria. No, PISA es una organización que se dedica a hacer millones y millones de pesos en el mundo con el negocio, la mercantilización y la privatización. No tiene objetivos educativos. No es verdad que le importa la educación, le importa lucrar con la educación. Por eso nosotros tenemos una campaña a nivel mundial en contra de la mercantilización y de la privatización de la educación que se llama Educar, no lucrar. Y es una campaña en contra del lucro en la educación. Ahora, ¿hace falta mejorar la cualificación educativa? Sí. ¿Es necesario mejorar la formación docente? Sí. ¿Hace falta invertir más en educación? Sí. La discusión es ¿qué necesita Argentina? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita Uruguay? ¿Qué necesita Chile? Porque esas recetas que aplicaron, por ejemplo, en Chile, no solo no generaron igualdad educativa, sino generaron una catástrofe educativa. Hoy los chilenos están entre las peores situaciones educativas del mundo. Perú, que recibió todas las recetas de la OCDE, del Banco Mundial y de los organismos internacionales. Esos países, por decir países latinoamericanos, ¿no? Ni hablar África, a la que le vendieron hasta los tutores y los televisores para dar clase sin maestros. Eso nosotros no queremos que pase en Argentina, porque Argentina tiene un sistema educativo fuerte, sólido, prestigioso. Han salido de nuestras universidades varios premios Nobel. Es la universidad, la escuela y la universidad pública es un orgullo. Yo a veces me pregunto cómo los defensores de algunas universidades públicas
detestan la educación pública primaria o secundaria, porque esos premios Nobel salieron de escuelas públicas. Los grandes epidemiólogos que escuchamos por televisión, ¿dónde estudiaron? Ellos que escriben, porque después hay una tanda que son economistas, que salieron muchos de universidades privadas, ¿no? Pero digamos, algunos de los pedagogos que escriben en estos diarios que dicen estas cosas, preguntad de dónde salieron, de universidades públicas. Entonces, y antes de ir a la universidad pública, casi seguro que fueron a una escuela pública. Después hoy te encontrás con una situación que a mí siempre me sorprendió, porque es algo que me interroga y me genera preguntas, que es que muchos sectores que no tienen contacto con la escuela pública hablan de educación como si la conocieran. Y lo más cerca que pasaron de una escuela es por la vereda. Y a sus hijos lo mandan a escuelas privadas caras. Entonces me cuesta trabajo pensar cómo pueden evaluar el funcionamiento de la escuela pública. Ahora, yendo incluso a las pruebas estandarizadas, nosotros tenemos una lectura de certera de las evaluaciones a aprender y de las pruebas estandarizadas. Si vos dividís por sector económico o socioeconómico, la escuela pública y la escuela privada no tienen distinto rendimiento. Es más, en muchos casos Santa Fe, la escuela pública tiene mejor rendimiento. La escuela pública. El problema está en la situación social, porque si yo tengo una escuela donde el techo tiene problemas, me faltan cargos docentes, no tiene la infraestructura escolar adecuada, el papá reniega porque tiene todos estos problemas, bueno, no le estoy brindando la mejor educación. Ahora, si vos comparás una escuela pública en condiciones, con el edificio adecuado, con la copa de leche al mediodía, en algunos casos con comedor, a la tarde con gimnasia, a la tarde con arte, con computación, algunas tienen inglés, las diferencias no cambian en cuanto a los resultados aún de las pruebas PISA. Nosotros además creemos que la cuestión de rankear es un error, porque la educación no se rankea. Uno lo que tiene que tender es que la escuela sea mejor, no que se haga un ranking por la escuela. Y además está demostrado que no sirve. Chile es el ejemplo de eso. En Chile había un semáforo. Ahora, por suerte, eso va a cambiar porque uno de los grandes luchadores por la educación pública en Chile llegó a presidente. Pero en Chile llegó a haber escuelas que dependían de municipios, de sociedades, de cualquier cosa. Había ranking por escuela con un semáforo. Vos ponías semáforo rojo, verde o amarillo según la calidad de la escuela del barrio. Y en vez de pagar y financiar la educación, le pagaban al padre. Una cosa que era una privatización encubierta. Bueno, el resultado educativo de eso es la rebelión de los estudiantes en el conflicto de Chile, que terminó en las grandes marchas, que terminó con el triunfo de Boric presidente. Porque lo que era insostenible era que los estudiantes se endeudaran para poder estudiar. Porque en Chile vos, para ir a la universidad, te tenías que endeudar en dólares por toda tu carrera universitaria. Sí. Entonces llegó un momento que el hijo de un trabajador en Chile, el hijo de una maestra en Chile no podía estudiar en la universidad. El hijo de un trabajador no podía estudiar en la universidad. Entonces, lo que demostró Chile y Perú son el ejemplo concreto de que eso que dicen esos señores no solo no mejora la educación, sino que llega a situaciones dramáticas. En línea con esto, hay una resistencia de impartir ESI en las escuelas, siendo que está comprobado que se pueden demostrar casos de abuso infantil, bueno. Hay resistencia, pero también de parte de directivos y docentes. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué opina? Lo que pasa es que la educación sexual integral requiere un trabajo de hormiga, de formación. No es una cosa que de un día para el otro, porque esté una ley, se puede modificar la cultura de una sociedad. Yo creo también que hay ignorancia.
Mm. ¿En qué sentido? Se ignora el contenido de lo que se va a dictar a los chicos. Entonces muchas veces hay reticencias de parte de los papás. Nosotros estamos trabajando mucho desde ANSAFE provincial, planteando con un plan que se llama La ESI va a la escuela, Sí. que es un programa de formación para docentes. Porque a nosotros nos parece que, y además a nivel nacional, hemos conveniado con el INFO del Instituto Nacional de Formación Docente, formaciones específicas para docentes y directivos. Primero porque hay que transmitirles a los papás la tranquilidad de lo que uno va a enseñar y la importancia que tiene, que es el cuidado del propio cuerpo, que es el tema de la prevención de todo tipo de abuso, que es la cuestión del respeto por las distintas elecciones sexuales, que es el tema de la democracia, de la no agresión. Esos elementos hay que explicárselos a las familias, ¿no? En algunos casos yo creo que nosotros tenemos que mejorar eso como docentes. En otros casos el Estado tiene que invertir más en que esta formación sea continua. Yo creo que hay que explicarle mejor a la sociedad. La verdad que desde que la ESI se empezó a implementar, nosotros en la provincia, yo también quiero decir que se avanzó mucho en ese sentido desde que se votó la ley. Nos falta todavía, pero bueno, es un trabajo que se está haciendo. Hay mucha participación de los docentes. Nosotros cada vez que hacemos un curso o un seminario de formación tenemos docentes de toda la provincia anotados. Con la ESI va a la escuela fuimos a todos los departamentos con muchísimo interés, digamos, de parte de los docentes para poder tomar estas clases. Por eso te digo que también hay una cuestión que tiene que ver con darse el tiempo para formar a los equipos, ¿no? Porque bueno, es una temática nueva que en muchos casos, si genera resistencia parte de los padres, el docente por ahí se retrae. Yo creo que además hay que tener un diálogo con la comunidad educativa sobre estos temas. ¿Qué quiero decir? Hay que hablarlo en reuniones de padres, hay que explicitar el programa para que las desconfianzas, los miedos, los temores, algo que es desconocido, se puedan tratar. Incluso la tranquilidad de que el credo, la escuela pública es laica. ¿Qué quiere decir? Que alberga a todos los credos y los respeta a todos, pero es pública y es laica. Entonces, hay que dejar claro que la decisión de la familia de practicar uno u otro credo no interfiere como no interfiere cuando uno da biología en Darwin, bueno, tampoco interfiere en esto. Me parece que esto hay que explicitarlo, ¿no? Yo creo, como siempre, que si uno lo puede explicar, si uno puede conversar con las familias en general, esto es entendido. Sonia, la última pregunta. Hablábamos al principio del rol de la mujer en los espacios de decisiones. ¿En qué otros aspectos sentís que la mujer tiene que ganar más terreno hoy por hoy? Yo creo que en la instalación de una agenda. Yo creo que el movimiento de mujeres y las movilizaciones del Ni Una Menos, de las marchas que estamos haciendo, de la intervención y este cruce tan plural y tan diverso, generan agendas. Y yo mencioné varios de los temas educativos, los temas de educación sexual integral, los temas de una ley, de una nueva ley de cuidados, una ley que abarque temas de las mujeres. Yo creo que la irrupción de la agenda de las mujeres es un avance para toda la sociedad. Me parece que es importante en ese sentido. Por eso es tan fuerte el movimiento de mujeres. Porque atraviesa transversalmente y horizontalmente a la sociedad. O sea, transversalmente en el sentido de que es multipartidario y intergeneracional. Y verticalmente porque además también todos los temas están ahí nucleados, ¿no? Uno se puede encontrar en una movilización a mujeres de distintos espacios
sociales, sindicales, políticos, religiosos, y eso me parece que le da tanta fuerza. Yo creo que es necesaria una nueva agenda que además tenga que ver, porque ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos el tema del patriarcado o la cuestión de una agenda feminista? Nosotros estamos hablando de una sociedad más justa, de una sociedad de iguales, de una sociedad donde todos tengamos realmente los mismos derechos. Y en ese sentido, dentro de las oprimidas o de los sectores subalternos, las mujeres somos un sector que, por suerte en el mundo, porque no esto no pasa solo en Argentina, lo que pasa es que Argentina es un ejemplo en el mundo. Pero no solo en Argentina se escucha, sino que hoy lo estamos viendo en el movimiento negro en Estados Unidos, en el Me Too, lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en todos los países de América Latina. Es decir, es un movimiento que tiene una potencia mundial. Tanto el ambiente como el tema de... Yo creo que hay dos temas que van a definir la agenda del futuro, o del presente y el futuro, que es el feminismo y el tema ambiental. Los sectores que no aborden esa temática, nosotros estamos trabajando mucho, otro día si querés lo comentamos, en CETERA, en la Internacional de la Educación y en ANSAFE, con esos tres ejes: el multiculturalismo, el tema de género y el tema ambiental. Sonia, muchísimas gracias por el espacio. No, a ustedes, gracias.